Hay misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre puede juzgar y decir, ese no tiene perdón. Pero el que da la última palabra, ¿quién es? Dios. ¿Por qué imperdonable? Porque el lienzo que le bajó enfrente de Pedro, estando en ayuno, en oración, ¿quién bajó ese lienzo? Dios. ¿Quién bajó ese lienzo? Dios. Dios a través del Espíritu Santo. Decir no a ese lienzo, eso es lo que le estoy diciendo, que es peligrosísimo. Sin embargo, la misericordia de Dios es más grande que nuestros defectos. Y por lo tanto, tuvo hambre Pedro. Y ahí todavía el lienzo estaba, 3 veces bajaba, iba y bajaba, iba y bajaba. Y de repente el Espíritu Santo golpeó el cerebro de Pedro. Estremeció, golpear no quiere decir usando la mano. Estremeciendo la mente de Pedro. Pero Pedro, hermano, era en este pasaje, en ese lienzo, era un ateo. Puede haber ateos cristianos, sí hay. Pero ¿cómo si creen en Dios? Pues creen en su manera, pero no creen en la manera como la enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Está claro? Entonces, el Espíritu Santo estremeció a Pedro y le dijo a él: en este momento van a estar llegando unos visitantes en esta casa. No rehuses. Una orden. Y ahí donde le estoy diciendo, golpeó. El Espíritu Santo golpeó, estremeció la mente de Pedro. No rehuses, porque del lienzo que tú dices que es inmundo, y la voz de Dios en ese lienzo dice: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado, y tú de terco estás diciendo que es inmundo. Todavía te la voy a pasar, te la voy a perdonar, pero si tú desobedeces a la orden que te estoy dando, que estos visitantes que están tocando la puerta de la casa de este Simón el curtido, tú rehusas, aquí se acabó tu ministerio, aquí se acabó con el cristianismo. Porque como Dios va a estar tratando con un Pedro de esa clase, terco, aferrado en sus creencias privadas y todavía desafiando la intervención de Dios? No, es serio las cosas de Dios, hermano. No lo veamos así nada más por encima. Es serio, las cosas de Dios son serias. Digan conmigo, las cosas de Dios, son serias. Las cosas de Dios son serias. Y en el instante, el curtidor abrió la puerta, porque estaban tocando esa puerta. Y les preguntó: a ustedes de dónde vienen, quiénes son. Ellos, los visitantes, un soldado muy servidor de Cornelio y otros siervos que era parte de la casa de Cornelio, ¿sí? Le dijeron: vinimos por encomienda de Cornelio, el que tiene su destacamento de soldados en Cesarea. Él nos envió para buscar a alguien que se llama Pedro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya conocía Cornelio a Pedro antes? No. El soldado y el equipo de siervos de Cornelio
ya sabían antes de Pedro? No. Pero el Espíritu Santo había revelado a través del ángel que entró en casa, en visión, en casa de Cornelio. Manda llamar a Pedro. Desde ahí Cornelio supo del nombre de ese apóstol. Desde ahí supo dónde estaba hospedado. Hermano, ahora el mundo de la tecnología se maneja a través de GPS, ¿sí o no? Pone la dirección y va usted donde le está diciendo. No había GPS en ese tiempo, hermano Mauricio, no había GPS. Pero sí existía el Espíritu Santo, que era el que decía a cuál casa, cuáles son los nombres, a cuál camino tomar, para que no den la vuelta, sea más corto. Era el Espíritu Santo. Y entonces el Simón Curtidor, abriendo la puerta, se subió arriba. Y allá estaba Pedro medio mareado, porque el texto dice que quedó extasiado, éxtasis, entró en trance, porque el hecho de la visión de esa velo que se bajó delante de él es un fenómeno extraordinario, sobrenatural. No es ahí con los ojos pelones uno está viendo, no. Es un tipo de arrebato de la mente, del sentimiento del cuerpo y de todo. Y tocó a Pedro. Y ahí es donde se incorporó. Pero ya Pedro ya había, en la visión, ya había escuchado, ya sabía que venía uno a visitar. No sabía de dónde venían, quiénes eran, no sabía nada. Pero el Espíritu Santo le había ordenado: no rehuses, porque esta será tu última oportunidad para que yo hable contigo y trabajemos juntos como compañeros. Y hermanos, ahí es el punto. Pedro entonces se reconformó y se levantó y medio quizás apretó su cara, ¿verdad? Porque cuando uno ayuna y ora, como que la carnita se pega, ¿verdad? O se lavó la cara, etcétera, etcétera, y bajó. Y ahí estaban los enviados de Cornelio. Y él preguntó: bueno, ¿ustedes de dónde vienen? No, pues venimos de Cesarea. ¿Y quién los mandó? El comandante de los soldados de Cesarea, llamado Cornelio. Pero ¿qué crimen cometí? Posiblemente hubiese pensado Pedro, ¿no? ¿Qué crimen cometí para que vengan a mí soldados y para arrestarme y llevarme, entregarme? No, es que Él te espera ya en su casa. Cuando Pedro escuchó el tono de la voz de estos visitantes enviados de Cornelio, se le ablandó el corazón y se le bajó los nervios y dice: ok. Y entonces, como Pedro tenía hambre después de ayunar y orar, los invitó. Y le dijo Pedro al Simón: dijo, hay un cuartito ahí porque ya es noche para regresar. Sí, ¿cómo no? Gloria al Señor. Y ahí cenaron y se hospedaron esa noche. Miren cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo abriendo puertas, tocando corazones y vidas. Se quedaron esa noche. Al día siguiente, tempranito, Pedro y algunos acompañantes judíos, cristianos, judíos,
le acompañaron a Pedro. O sea, Pedro no fue solo. Quizás Pedro dijo, necesito un acompañante, en qué caso que ya no regreso vivo, ustedes van a cortar a los hermanos. No simplemente para respaldo, o simplemente para él no ir solo, porque no, esos extranjeros, Pedro no los conocía, no sabía de ellos. Y al día siguiente, dice la palabra del Señor, se levantaron muy de mañana y emprendieron el viaje. Y no era de unas horas, hermano. Quizás traían caballos, llevaban uno extra donde Pedro y sus acompañantes subieron. O quizás lo hicieron a pie, eso no era el producto. Pero caminaron varios días para llegar a Cesarea. Qué linda historia, ¿verdad? Y sobre todo esto era el Espíritu Santo que los estaba guiando. Por lo tanto, en el camino estaban platicando. Y quizás Pedro quería saber más de estos visitantes, pero dijeron, nosotros no sabemos. Nada más, Cornelio dice que viniéramos a ti y que te llevaran. Así que Pedro iba ahí quizás, entre otras formas y cosas, pues, sacaba las palabras, etcétera. El asunto es que llegaron a la casa de Dios. Y miren, hermano, cuando Cornelio vio entrar a Pedro, cuando puso de Pedro el primer su pie adentro de la casa, hay dos cosas muy interesantes. Cornelio ya tenía reunida toda su familia. Cornelio ya había invitado a sus soldados que estuvieran en ese día. No cabe duda que una invitación que incluía un banquete. Sus siervos y sus siervas. Así que estaba lleno ese cuartel de casa donde vivía Cornelio. Hermano, ¿qué creen ustedes que pensó Pedro cuando puso su pie dentro de la casa? Al mirar multitudes, ¿qué creen ustedes que Pedro pensó? Pero antes de eso, después, segundo a eso, dice las Escrituras que Cornelio se puso de rodillas ante la visita de Pedro. Y Pedro, cuando vio a Cornelio hincado frente a él, le dijo: levántate, porque yo no soy Dios, yo no soy ángel, yo no soy Jesucristo, yo no soy Espíritu Santo, yo soy nada más como tú. Así que rechazó la adoración. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Toda creación humana no merece ser adorado, venerado, idolatrado. No merece. Es antibíblico. Es más, los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos. Y no estamos hablando de dioses de la imaginación, sino dioses humanos. Antiguamente, en el tiempo de Jesús, los gobernantes se autodivinizaban. ¿Qué quiere decir con eso? Pedían honra, veneración y adoración de parte del pueblo. Se consideraban que eran dioses. Y cuando la Biblia las prohíbe, puesto de pie en este momento, es la primera vez que en un estudio bíblico
cruzo las fronteras de las reglas y miren, casi una hora impartiendo la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra, como semilla, entre sus mentes, sus corazones y den frutos al cielo. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia para darte gracias. Por alguna razón, Señor, esta exposición tomó algunos minutos más, pero quería yo, Señor, amarrar todo lo que es la armazón de este texto. Pedimos que tu palabra, Dios, que no volverá a ti vacía, sino al contrario, lleve, Señor, frutos. Que todos los que me oyeron en esta transmisión, a través de este canal, y los que están presentes, abran los terrenos de sus corazones y sus mentes, y permitan que el Espíritu Santo produzca el fruto al 100%. En el nombre de Jesús, atamos todos los espíritus que se oponen al propósito de Dios. Atamos a todos los espíritus rebeldes que quieren manipular, engañar la vida de los creyentes. Y declaramos el reino de la voluntad de Dios, el reino de la voluntad del Espíritu Santo, el reino de la voluntad del Evangelio del Señor, que domine y someta a los espíritus inmundos y a los seres humanos que están llenos de doctrinas equivocadas. Y en esta hora, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús, terminamos este primer estudio bíblico. Despuesito entramos con la siguiente exposición de la palabra del Señor sobre el tema del Espíritu Santo. Con un aplauso, hermanos, terminamos esta primera exposición y esperen en unos 20 minutos los que están por fuera, esperen que entre la siguiente parte. Salúdense, hermanos, tomen 5 minutos para que se saluden el uno al otro, transmítale una bendición que el Espíritu Santo te ha dado. Sí, salúdenle con una bendición. La palabra del Señor, hermanos, nos habla. Hay una versión de la Biblia, ¿verdad?, que dice Dios habla hoy. Así se llama el título. Dios habla hoy. Me gusta esa versión que existe. En capítulo 4, entonces, del Evangelio de Lucas, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? ¿Listos? ¿Ya lo encontraron? Lucas capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor dice así, para todos los oyentes, para todos los que tienen hambre, los que tienen sed de Dios, para todos ellos, vamos a leer la palabra del Señor. Los niños creo que van a salir para tener su clase. Esperamos que sea una bendición grande para ellos. Versículo 4, todos juntos, por favor. Capítulo 4, en su versículo 4, que dice, todos juntos, Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios. Pueden sentarse. Queremos dar la bienvenida una vez más al público en general que están conectados en nuestra transmisión de esta parte del mensaje de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza, comentario dominical y el mensaje?
es que en el comentario se hacen preguntas y se recibe respuesta. En una predicación es directo, no hay espacio para preguntar. Aunque mi estilo de predicación la integro las preguntas, la integro las respuestas, ¿sí? Pero no lo abro para que el público responda. Esa es la diferencia entre una clase que se expone, que se explica, y una predicación. El tema, hermanos, que hemos abordado, y ustedes no se imaginan, ni yo mismo, me estoy entendiéndome a mí mismo, ¿por qué el ritmo de el estudio bíblico, el comentario bíblico y la predicación gira en torno del Espíritu Santo? ¿Sí? Ni yo mismo me explico, porque no lo puse yo, no lo escogí yo. Es algo que entró en mi mente, me capturó y me tiene capturado, cautivado, para que yo continúe hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. No cabe duda, hermano, que yo estoy convencido de que hay algo que está pasando detrás de nosotros mismos, como humanos. ¿Sí? Hay algo que está pasando en el mundo, como humanos. Hay algo que se está haciendo. Y es que la palabra que Jesús profetizó se ha ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuánto lo han visto? ¿Cuánto lo han notado, hermano? Al pie de la letra. Ni un mago, ningún hechicero, ninguno que lee la mano, ninguna de estas gentes, ¿verdad?, que inventan sus profecías y hacen engañar a la gente. Ninguno de esos. Es el Espíritu Santo de Dios que nos está despertando. Amén. Nos está despertando. ¿A cuántos de ustedes lo está despertando el Espíritu Santo? ¿No se han dado cuenta que en estos últimos días, verdad, que hay gente cristiana que están sintiendo deseo de levantarse temprano para orar? Levante su mano los que se levantan temprano para orar. Allá, aquellos hermanos que van al trabajo temprano y antes de ir al trabajo, etcétera, se levantan para orar, pedir a Dios. Hay algo que el Espíritu Santo te está inquietando, que te está despertando y te está diciendo, hermanos, que hay algo que va a suceder y que está sucediendo. No sabemos de cómo y por dónde, pero que va a suceder, eso no hay duda de ello, porque Jesús lo profetizó. Y toda profecía que vinieron de los santos profetas y de los apóstoles, del Espíritu Santo y de Jesucristo, se está cumpliendo al pie de la letra. Oigamos hoy sobre el Espíritu Santo, cómo arrebata. Arrebatar significa agarrar de tu mano, ¿sí? Agarrar de tu mente, agarrar de tu corazón. Eso es arrebatar, agarrar algo, ¿sí? Puede ser suave, puede ser a la fuerza, puede ser de muchas maneras. Eso no lo controlo yo. Esa es acción del Espíritu Santo, de Dios. Así que cuando el Espíritu Santo arrebató, digan conmigo, cuando el Espíritu Santo arrebató, ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hizo después del bautismo? Porque en el bautismo, ese es el paso de los valientes. Digan conmigo, en el bautismo es paso de los valientes. ¿Cuántos bautizados sabemos aquí? Todos, ¿verdad? Un día tomamos la decisión de ser bautizados. El bautismo es un acto de valientes, no de cobardes, no de pensamientos desubicados, sino el bautismo es un acto de valentía de aquellos quienes quieren, ¿verdad?, cumplir la palabra de Dios, el mandamiento del Señor. Cuando Jesús cumplió el mandamiento de Dios, porque se lo dijo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que estaba poniendo peros y reparos, cuando el Señor dijo, no, pues yo vine para que tú me bautices. Y Juan el Bautista empezó a poner sus peros y reparos, y Jesús le dijo, cálmate, está escrito.
Está escrito en la Biblia que cumplamos toda justicia. Y cuando Jesús le dijo eso a Juan, cerró la boca y dijo, ok, te voy a bautizar entonces. Amén. Cuando Jesús se levantó de las aguas, el Espíritu Santo lo arrebató. ¿Sí? Puso en su pensamiento y su corazón. Por aquí, sígueme. Sígueme. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Abren sus Biblias. ¿Qué dice Salmo 119, 105? De memoria. De la edad de 12 años me obligaron a memorizar este texto. Antes, hermano, antes las iglesias, los líderes y los pastores obligaban a cada miembro a memorizar textos de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Se nota, se ve como que si era por la fuerza. Pero si no hubiese sido así, hermano, si no hubiese sido así, ningún texto de la Biblia hubiese quedado en nuestra mente hasta el día de hoy. Amén. Porque va a ir un momento en la vida que estás caminando y estás trabajando y no puedes tener la Biblia. ¿Sí o no? Pero si lo tienes memorizado, ¿sí? Y usted lo puede repetir en su mente. ¿Sí? Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara. Repítalo conmigo, lámpara. Es a mis pies tu palabra a mi camino. Lámpara. Sí que luz. El Espíritu Santo, hermanos, arrebató a Jesús y le dijo a Jesús, yo soy lámpara. Así como los GPS de ahora. Programas el lugar que no conoces y te lleva ahí. Aunque a veces a mí no me funciona eso, pero la mayor parte sí, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces arrebató a Jesús y le dijo, sígueme, porque de aquí en adelante no vas a mandar tú, sino que voy a mandar yo. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro, cuando eras joven, te mandabas, donde quiera ibas. Voy a hacer esto, voy de día de campo, voy. Pero cuando llegues a ser adulto, maduro, aprendido, que has asimilado la palabra de Dios en tu vida, ya no te vas a mandar a ti mismo, sino que otro te va a mandar. Cuando Jesús fue bautizado, hermano, entró en una dimensión carismática. Diga conmigo, en una dimensión carismática. El mandato directo del Espíritu Santo. A eso es lo que se refiere. Ahora el Espíritu Santo le dice a Jesús, sígueme. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Seguir detrás de esa lámpara, de ese guía del Espíritu Santo. Y por supuesto Jesús, quizás como humano, tuvo la tentación de regresar a su casa. ¿Quién no tiene tentación después de venir al culto, de ir a una campaña, de hacer un trabajo de evangelización, o orar por un enfermo, un necesitado, etcétera, y no regresar a su casa? Jesús tuvo la tentación, nomás que no está registrado aquí, pero tuvo la tentación de regresar a su casa. ¿Para qué creen que Jesús tuvo la tentación de regresar a su casa? Para contar a María, para contar a José, su padrastro, para así de sus hermanos, dar su testimonio. Hermanos, el Evangelio de Jesús no es asunto de guardarlo y esconderlo debajo de la cama. El testimonio de Jesús, hermanos, es para exhibirlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Evangelio de Jesús es para exhibirlo. Y por lo tanto, entonces, Jesús tuvo esa tentación. Una tentación buena, una tentación sana, sagrada, de ir a contar
a sus hermanos, a su mamá, a su padrastro, a sus vecinos, decirle lo que él hizo, que fue bautizado. Gloria al Señor. Y por lo tanto, pero el guía que estaba adelante no le permitió. Dice, tendrás tiempo en otra ocasión, pero ahorita yo mando. Cuando tú te dejas mandar por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, porque Él inspiró la palabra escrita, la Biblia, y cuando usted lee y obedece, Jesús mismo dijo, si ustedes dicen que me aman, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Pero alguien puede decir, yo amo a Jesús, pero no hace lo que el mandamiento dice, así que no sirve para nada. El amor se tiene que demostrar, ¿sí o no? Por lo tanto, el que iba adelante es el Espíritu Santo. Jesús estaba lleno. La ventaja, hermano, el privilegio de estar lleno del Espíritu Santo es que nos hace voluble al Espíritu Santo. Nos hace sensible al Espíritu Santo. O sea, no ya el carácter, temperamento, yo mando, yo digo, eso se acabó en el bautismo. Ahí quedó sepultado. Hay muchos cristianos, hermanos, que se bautizan, no entienden eso. Se remojan y salen, pero regresan, hermano Rodríguez, regresan con aquel temperamento de ser bravucón. ¿Sí o no? Eso se debe quedar ahí de una vez sepultado. ¿O cómo entienden ustedes lo que Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Cómo entienden ustedes eso? Ya se pusieron serios, ¿verdad? No, alégrense, gócense. Hay gente que le suena muy pesado estos mensajes, porque quieren un mensaje blandito, que no les haga cosquilla, que no los incomode, que esté allí en el lugar de lujo. Bueno, yo no encuentro en la Biblia que la Biblia se adapte a ese estado de comodidad de la persona. Es la persona que tiene que entrar y acomodarse a la voluntad del Espíritu Santo. Así que Jesús, entonces, lleno del Espíritu, los que están llenos del Espíritu son obedientes. Digan conmigo, los que están llenos del Espíritu Santo son obedientes. Denle un aplauso al Señor para que se despierte a alguien. Los que están llenos del Espíritu Santo, hermanos, aleluya, son obedientes. Son obedientes. Somos obedientes. Digan conmigo, yo soy obediente. Y si no lo era, ahora me voy a someter. Porque solamente siendo obediente vas a ser bendecido. Solamente siendo obediente, hermano Benjamín, la presencia de Dios te va a acompañar. Por eso Moisés le dijo a Jehová, si no vas conmigo, yo no me voy, porque ya sé lo que me va a pasar. Pero si vas conmigo, entonces sí. Pero hay que ser obediente. ¿Cuánto cuesta una obediencia, hermano Rodríguez? ¿Cuánto vale una obediencia? Porque tiene precio, ¿eh? Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? El que quiere venir en pos de mí. ¿Qué dice? Complétenlo. Niéguese a sí mismo. Ahí está el precio, hermano, de la obediencia. Negarse a sí mismo. Lo que pasa es que a veces en nuestra naturaleza humana todavía el yo viejo, como el teólogo llamado Tozer, dijo el ídolo feo. ¿Cuál es el ídolo feo? Ese yo.
que quiere mandar, ¿sí? Que quiere también que se vea lo que está haciendo. Pero aquí no es asunto de yo, es asunto que el Espíritu Santo arrebató a Jesús y lo lleva ahora al desierto. Tantos desiertos, hermanos, hay en Arizona. ¿Conocen? Tanto desierto había en Judea, Samaria, tanto. Me acuerdo, hermano, cuando yo era pequeño, mis padres convertidos en el pueblo, el único templo nos quedaba a 3 horas de camino. 3 veces a la semana íbamos a la tarde para estar en el culto. 3 veces a la semana, incluyendo el domingo. Y terminando el culto, hermano, a las 9 de la noche, 8 a las 9 de la noche, de regreso, 3 horas caminando. Y lo hicimos por 15 años. Cuando uno está lleno del Espíritu, hermano, no hay distancia. Dígale, hermano, que está a su lado, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no hay distancia. No hay peros, no hay excusa. No hay. Ay, pero que. Ay, pero que. Ay, hermano, es como para que nos dé un ataque de decir, ay, pero. Ese pero es una enfermedad cultural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Puedes poner pero para cualquier cosa, pero para lo que Dios quiere hacer en ti. Oh, eso es delicadísimo, peligroso. No pongamos peros porque no te va a ir bien. No me va a ir bien, por más que bueno que sea. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Es radical. La llenura del Espíritu Santo te mueve, y el mover del Espíritu Santo son movimientos radicales. Digan conmigo, radicales. Donde tú no quieres, el Espíritu dice, adelante, échale ganas. Ah, es que me tumbó un desánimo, que alguien me desanimó. El Espíritu Santo viene y te da la mano de levántate. El Evangelio no es de los cobardes, sino de los valientes. Así que, tanto desierto que si Jesús hubiese decidido, hubiese dicho, pues aquí, ¿para qué caminar tanto? ¿Verdad? Máximo el tiempo de calor de Arizona. ¿Sí? Caminar tanto bajo el sol, viene el desmayo, o hay que buscar una sombra. Jesús, si hubiese sido dirigido por la voluntad de su carne física, de su voluntad personal, Jesús hubiese dicho al Espíritu Santo, oiga, pues aquí está un desierto, ¿para qué vamos a caminar? Y la cosa es que el Espíritu Santo seguía. Y el obediente radical, que era Jesús, no ponía peros, sino seguía. Hasta que llegó a un lugarcito, ¿sí? Rodeado de cerros. Israel es como Arizona. Solamente donde se siembra árboles frutales o árboles de sombra y donde hay sombra. Pero todo lo demás es puro sequedad. Así es Israel y así es Arizona. Así que hasta que el Espíritu Santo se detuvo y le dijo, aquí es. Y quizás si Jesús le hubiese permitido el Espíritu Santo para que opine, decir, bueno, pero ¿por qué no buscaste una sombra? Un lugar donde hay corrientes de
un arroyito, por lo menos, ¿que no? Pero el Espíritu Santo sabía que Jesús tenía la naturaleza humana. Y llevarle a un desierto donde hay un rillito, ¿cuál sería la tentación de Jesús? De ir allá a tomar agua. ¿Sí o no? Si el Espíritu Santo hubiese dicho a Jesús, aquí es, pero rodeado de árboles de sombras, que significa comodidad, ¿qué hubiese pasado? Jesús hubiese estado debajo de esos árboles. ¿Y qué de malo hay? Pues no hay nada de malo. Pero cuando el Espíritu Santo te arrebata y te dice, sígueme, es que tú y yo tenemos que sujetarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre, hermanos, la clase o la enseñanza que nos enseña Dios, nos enseña Jesucristo y nos enseña el Espíritu Santo, siempre son radicales. A eso es lo que no les gusta a los nuevos cristianos de hoy. Los nuevos cristianos de hoy, hermano, buscamos lo cómodo, ¿sí o no? Hablando ya sinceramente. Que no nos apriete el zapato, que no, todo eso. Bueno. Pero en un lugar desértico. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Pero ahí el Espíritu Santo llevó a Jesús. Y como Jesús estaba lleno del Espíritu, pues ¿qué le preocupaba? ¿Le preocupaba un arroyo? No. ¿Le preocupaba un lugar desértico rodeado de árboles con sombra? No. Porque Jesús creía en las promesas de Dios. Denle un aplauso fuerte. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Lea el Salmo 91, versículo 1. Abra su Biblia. Y memorice ese texto, por favor. Memorícelo. Y no solamente eso, créalo de todo corazón. Salmo 91, ¿qué dice? El que habita. Hermano, de 12 años me hicieron que yo memorizara ese pasaje. Ya tengo más de algunos años y todavía está pegado aquí en el cerebro. Alabo el nombre del Señor. Lo que se aprende nunca se borra. Me sé cánticos de edad de 8 años que se cantaba en mi casa, que era el templo, hasta el día de hoy. Algunas palabritas que ya se me están olvidando, pero el himno sí. Así que el Salmo 91, hermano, era la promesa de Jesús, promesa de Dios, Jehová, para todos los seguidores de Él. Y Jesús entonces creyó en esa promesa de su Padre, Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? ¿Morará bajo quién? La sombra del Omnipotente. Es decir, estás en el desierto con el sol candente y con el polvo de la tierra hirviente, pero aún estás bajo la sombra. De veras, ¿cuántos creen en esa promesa? Amén. El pueblo de Israel caminó 40 años, no junto a ríos, no junto a árboles, desierto. Todo ese Egipto y a Israel, desierto. Dice la Biblia que una nube de día se convirtió en sombra. Por eso el Salmo, ¿se acuerdan el Salmo? Que dice, y el sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche. Está sacado de ese pasaje. ¿Dónde se encuentra ese salmo? ¿Qué capítulo? Salmo 23, hermano. No te fatigará de día. El pueblo, hermano, que peregrinaba 40 años en el desierto, durante el día tenía la nube, se convertía en sombra. Y en la noche una luz como antorcha para guiar sus pasos. Hermano, ¿ustedes creen que así sucedió o no? ¿Lo creen de todo corazón? ¿Sí o no? Yo lo creo de todo corazón. Y nadie me va a cambiar de eso. Así que 40 días pasó Jesús. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? 3 cosas. Ayunando, orando, ¿y qué cosa? Escudriñando la Sagrada Escritura. Pasados los 40 días, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué tuvo hambre? Porque era humano. Pedro, cuando se subió en la azotea de la casa de Simón el curtidor a ayunar, orar y meditar, donde vio los lienzos bajarse, subirse, tuvo hambre porque era humano. Y Jesús, después de 40 días, tuvo hambre. ¿Cuál es la característica de Jesús durante estos 40 días? Que estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llena a nadie a menos que una persona lo pida. Espíritu Santo, lléname. Y la forma que el Espíritu Santo llena a una persona no es como una cubeta de agua que lo levantas y lo derramas de un solo golpe. No. La llenura del Espíritu Santo es gradual. Digan conmigo, allá, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es gradual. Repito, la llenura del Espíritu Santo es gradual. En la medida que tú y yo vamos pidiéndolo que nos llene, Él lo va a llenar, pero no lo llena de un solo golpe. En la medida que cumplimos el mandamiento de Jesús, nos está llenando. Por eso, hermano, hay muchos cristianos que no están llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no han usado de lo que ya el Espíritu Santo le había dado. Y quieren más, lléname, pero no están cumpliendo, o no estamos cumpliendo más bien, con el mandamiento del Señor. En la medida que vamos cumpliendo los mandamientos del Señor, el Espíritu Santo nos está llenando. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Aquí hay otra cosa muy importante. En la medida que estamos venciendo las tentaciones, digan conmigo, en la medida que yo estoy venciendo la tentación, a esa medida el Espíritu Santo me está llenando. Así es, hermano, no hay otra vuelta de página. Si no vences una tentación, ¿cómo te va a llenar? ¿Cómo te va a añadir? No. Tenemos que vencer toda tentación con el poder del Espíritu Santo. Porque hay cristianos, hermanos, que tienen y no saben que tienen la llenura del Espíritu. Pero en cuanto a la ejecución,
es en la medida que uno obedece el mandamiento del Señor. Por eso Jesús lo dijo y lo repito, si me amáis, dijo Jesús. Guardar, hermano, no es meterlo, no es esconderlo. Guardar significa poner por obra el mandamiento del Señor. Por ejemplo, usted compra un vehículo. ¿Cuándo usted se da cuenta que ese vehículo está más o menos? ¿Cuándo? Cuando usted ponga la llave y lo encienda, pone las palancas de cambio. Pero mientras que tiene usted el carro y ahí parqueado en su garage y todo, nuevo, viejo, lo que sea, pero usted no puede decir lo que es ese carro hasta que usted lo prenda y lo saque en la calle, aunque esté golpeando algunos postes por ahí. Así es el Espíritu Santo, mis hermanos. Tenemos que poner en práctica. Tenemos que vencer. Y la tentación nunca va a faltar. Lutero decía, hay 3 cosas que hace el cristiano, un cristiano maduro. Uno de ellos es la tentación. Nosotros los cristianos no somos los que andemos huyendo. Porque el que huye es cobarde. El que huye está vacío. El que huye está inseguro. Y nosotros no somos los que huimos, sino los que estamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, enfréntate. ¿Qué nos dice Él mismo? Yo estoy con vosotros. Enfréntate. Y eso es lo que necesitamos hacer, mis hermanos. Amén. Dejar de la comunidad y entrar dentro de la radicalidad, de la llenura del Espíritu que nos manda al desierto. Y nos dice, ¿verdad? ¿Jesús sabía cuántos días iba a ayunar? No. Jesús puso 21 días como los que se acostumbran, ayuno de Daniel 21 días. Y lo moderno es con jugo y con frutas. No, así pues yo puedo durar un montón de años con frutas y jugo, puedo durar un montón de días, meses, años. Y Jesús, sin agua, sin nada, tuvo hambre. Y miren, se le acerca el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, Satanás. Tiene cara de ángel. El diablo no es el que tiene un cuerno. El diablo no es el que tiene una cola. El diablo no es una calavera. Tiene cara de ángel. Se manifiesta como ángel. Y para terminar, mis hermanos, entonces se le acerca. Recuerde, Jesús no se acercó a él. Él fue el que se acercó a Jesús. ¿Se dan cuenta? A veces hay cristianos, hermanos, no se dan cuenta que van al lugar donde Satanás está trabajando. Se acercan. No sé si lo hacen consciente o inconsciente, pero se acercan. Jesús no busca a Satanás. Los que están llenos del Espíritu Santo en su radicalidad no buscan a Satanás. Pero es Satanás el que se acerca. Satanás es el que pone trampas. Satanás, hermano, usa mucho, puede usar que uno, por ejemplo, pierda su trabajo. Son trampas. Un accidente, son trampas. El Espíritu Santo no te va a cortar el trabajo.
Y por lo tanto, entonces se acerca Satanás. A manera de un ángel, en forma de ángel, en forma de espíritu. Se acerca. Y habla. Así que ni Satanás es fantasma. Yo no sé por qué la gente tiene miedo a fantasma. No, Satanás habla. Y es inteligente, pero no es sabio. Porque los sabios saben. Y los inteligentes, pues entienden, pero no saben. ¿Por qué no agarró el tentador cualquier piedra? Ahora, esa piedra estaba ahí en el lugar del desierto donde Jesús había orado y ayunado. Estaba la piedra ahí. O Satanás recogió una piedra de para allá, un río seco, y lo trajo para allá y lo puso como pretexto ahí en el área donde Jesús había pasado 40 días y 40 noches. ¿Sí? Y empieza ahora a ordenar. ¿Sí? Di que esta piedra, no era cualquier piedra, es una piedra codiciosa. No, una piedra fea, no creo que tan inteligente Satanás no hubiera traído una piedra fea ahí. Escogió una piedra codiciosa. Así nacen las tentaciones. El tentador busca piedras codiciosas. Pero para Jesús, sea la piedra más linda, más hermosa, de aspe, de todas las piedras preciosas que pueda, para Jesús es igual, es una piedra común y corriente. Porque Jesús sabe que esas piedras son inertes. Jesús sabía que Él era la piedra viva. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Jesús sabía que Él era la piedra del ángulo. Jesús lo sabía. Así que ese toys, juguete que el tentador Satanás usó, sí, yo soy la piedra y ahora me está mostrando. Y el asunto no termina ahí, sino la intención, la sinvergüenzada del tentador. No tiene vergüenza. ¿Sí? Tiene vergüenza. Está derrotado, pero no se da por vencido. Lo echa para afuera y regresa. ¿Sí o no? Ese es el tentador. Y la sinvergonzada de este tentador, Satanás, el diablo, padre de mentira, la serpiente antigua, es que daba órdenes a Jesús. Di que estas piedras se hagan pan. ¿Quién es este? Como dijo David a la voz de aquel Goliat, ¿quién es ese incircunciso que blasfema el nombre del Dios de Israel? Y Jesús pudo haber dicho, ¿verdad? Pues, ¿quién es este que me viene a dar órdenes a mí? Que yo soy la piedra del ángulo, piedra viva, donde está fundamentada toda creación en el cielo, en el universo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo soy la piedra viva. Y por eso Jesús sacó la espada. ¿Y cuál era la espada de Jesús? A ver, los que trajeron sus Biblias,
o los que tienen teléfono smart y tienen Biblia versión guardada en su teléfono inteligentes, sáquenlo. Jesús sacó la espada y repitió uno de los textos más antiguos del Deuteronomio. En Deuteronomio está escrito lo que Jesús dijo a Satanás: no solo del pan vive el hombre. Póngase de pie. Pongámonos de pie. Y voy a hacer esta oración mientras una música de fondo entra, para amarrar el mensaje, la atención que ustedes tienen y la respuesta que ustedes van a dar en esta tarde a este mensaje. No solo de pan vive el hombre, sino de qué cosa más, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Miren, hermano, esta es una espada de dos filos que corta por fuera y corta por dentro. Con esta espada Jesús le dio el primer machetazo a la palabra que Satanás estaba tentando. Estamos rodeados de piedras codiciosas, tentaciones, donde quiera. Tenemos solamente un arma, y es la palabra de Dios. Levanten su mano, abren sus corazones y sus mentes. Díganle: Espíritu Santo, yo me conozco, tú me conoces, que no soy perfecto, pero quiero hoy levantarme. Quiero hoy tomar la espada del Espíritu. Quiero hoy seguir la voz del Espíritu Santo. No importa el desierto, no importa las circunstancias, pero hoy quiero obedecer a tu voz. Lléname, porque el que pide recibe, y el que toca se le abrirá. Hoy tienes y yo tengo la oportunidad de decir: Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname por favor. Pero ya sé, y yo tengo que decir: lléname como tú ya sabes, lléname como tú ya me conoces, lléname. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, escuchar de ti, hermano y hermana, escuchar de ti esa palabra que diga: Espíritu Santo, te necesito, lléname, 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 como tú ya me conoces, como tú ya sabes, en mis debilidades y mis fraquezas y en todas las cosas, tú ya me conoces. Lléname de tu Espíritu Santo, lléname. Lléname en este siglo XXI. Lléname en este siglo de atracciones desenfocadas. Lléname de tu Santo Espíritu en medio de los deleites del mundo. Lléname, Espíritu Santo, para que yo no tenga apetito del mundo. Que el apetito del mundo, como vicios, borracheras, bailes, todas esas cosas, que yo no sienta apetito de esas cosas mundanales, sino solamente el olor fragante de tu Santo Espíritu. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname.
porque el mundo como va y como sigue, algo está por suceder. En el nombre de Jesucristo, para aquellos que escucharon, para aquellos que se conectaron, aquellos que están pasando alguna prueba, alguna lucha, una debilidad, para aquellos que no han conocido la luz del Evangelio, para aquellos que están enfermos, para aquellos que están desanimados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Pide al Espíritu Santo que te llene. Ahí donde te encuentras, ahí donde estás, pídele al Espíritu Santo. Y Él te va a llenar de ese poder glorioso. Y tú puedes ahora levantarte como un soldado para pelear la buena batalla de la fe. Gracias te damos, Señor. Permita que no se seque el agua que hay dentro de mi vida. Porque si permito que se seque el agua de tu palabra y mi vida, cosas desastrosas van a pasar. Gracias, mi Dios. Permita, Dios, que cada hermano y hermana pueda meditar en el Salmo capítulo 1, del 1 al 6, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen, sus frutos se dan el 100 por 1. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Vamos a terminar